Buenos días. No soy el video. Están esperando, se quedaron con el deseo del video, pero no. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Hace un rato estaba arriba, en el segundo piso, viendo cómo nuestros hermanos van llegando, y no es que llegaron tarde, lo que pasa es que acá se llenó y ustedes llegaron más temprano. Ya tenemos que tirar las paredes, crecer, ¿no? Estamos un poquito ajustados. Tenemos que estar orando por ello. Bueno, estamos comenzando una nueva serie sobre los salmos. Y quizás uno de los salmos más conocidos, y con este vamos a comenzar, es el Salmo 23. ¿Quiénes se lo saben de memoria? Entonces puedo bajar con mi micrófono. Uy, todos bajaron las manos. Qué rápido se escondieron las manos. Bueno, este salmo es escrito por David. En él refleja su experiencia como pastor, porque él había sido pastor de ovejas, así que él sabe acerca de lo que está hablando. Pero también en este salmo él está, digámoslo así, está exponiendo un poco su relación con el Señor. Yo quiero que podamos entender un poco el trasfondo antes de entrar directamente al salmo. David, luego de haber actuado realmente como un necio cayendo en adulterio con Betsabé y tratando de ocultar él mismo asesinando al esposo de ella, a Urías, él termina comprendiendo que necesita ser guiado, porque él aprendió que no debía guiarse por sus deseos, no debía protegerse con mentiras, sino él entendió que debería depender del Señor. Él sabía que no había Señor. Entendió un principio: cuando hago las cosas a mi manera, necesito. Y de alguna manera su experiencia la transmite en este salmo, y a través de esto vamos a ir aprendiendo. Permítame comenzar el verso 1. Dice: el Señor es mi pastor. Ahora, permítame detallar algo. David comienza diciendo: el Señor es mi pastor. Él no dice: el Señor es el pastor. No dice: el Señor es un pastor. Él dice: el Señor es mío, es mi pastor. Como dicen algunos, es mío de mí que yo me poseo. ¿Ok? David aprendió que necesita ser guiado. Aprendió que debe ser pastoreado. Y esto nos hace preguntar: ¿quién es el pastor de mi vida? ¿Quién es el pastor de tu vida? ¿Quién realmente te está guiando? Ahora, Jesús dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, si tú dices que el Señor es tu pastor, Él te debe conocer y tú debes conocerle. Y ese es un principio que debes tener muy en claro. Debo conocer al pastor. Pero David sigue diciendo: nada me faltará. Ahora yo quiero que pensemos, ¿qué ocurre cuando algo nos falta? Normalmente comenzamos a vivir intranquilos. Si sientes que algo te falta, no estás satisfecho hasta que consigues obtenerlo. Permítame contar un secreto. Cuando mi esposa algo no encuentra, no sabe dónde lo ha dejado, no para tranquila hasta que por fin lo llega a encontrar. Muchas mujeres son así. Nadie dice amén, pero los esposos sabemos, ¿no? Los esposos podemos decir amén por ellas, ¿no? Pero eso pasa de forma general. Cuando no tienes algo, estás intranquilo, te sientes un poco como preocupado. Ahora, David no está diciendo esto porque nunca le faltó nada. David está diciendo esto porque él sabe que es estar en esa situación. Porque David enfrentó varias situaciones críticas en su vida. David tuvo en algún momento que fingirse loco para que no lo maten. David tuvo que deambular en el desierto, ocultándose en cuevas porque lo estaban buscando para matar. Es decir, él pasó circunstancias terribles, pero él llega a decir, en el Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo.
David está diciendo, mi mayor satisfacción, mi mayor deseo es Dios. Los tiempos pueden ser malos, pueden ser terribles. Estas circunstancias no las quiero, pero por encima de todo, lo que quiero es al Señor. Es decir, David está reconociendo, paso circunstancias malas, pero por encima de todo, quiero al Señor. Porque puedes tener muchas necesidades, pero por encima de ello tienes que entender que necesitas de aquel que suple las necesidades. Aquel que va, digamos así, cubrir esos deseos del alma que puedes tener. Y Dios, en su inmenso amor, Él nos provee. Su amor nos provee. Es en su amor que nos asegura que nunca vamos a estar desamparados. Su amor que provee va a ser lo que transforme nuestra ansiedad en confianza. Pero es simplemente ver ese amor. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, yo estuve tratando de averiguar qué significa esta palabra descansar. Tiene básicamente, a través de la Real Academia, dos acepciones. La primera es cesar en el trabajo y la segunda es tener algún alivio en las preocupaciones. Ahora, David está enfocado un poco en esto último, en tener ese alivio en las preocupaciones. Porque cuando tenemos preocupaciones, no podemos descansar. Si tienes preocupaciones, no puedes descansar. Lo que David está diciendo, si quieres descansar, no debes preocuparte. Y quizás tú digas, pastor, es que no puedo, yo vivo en el Perú. Y no tener preocupaciones no encaja. Perú, preocupaciones, no va. Pero debemos entender el principio que David quiere compartir, porque es algo que movía el corazón de David. Y permítame poder ampliar el panorama viéndolo a través de otro salmo que David escribe. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Lo que David está tratando de decirnos es el no preocuparse, es aprender a confiar en Dios. Es decir, en medio de tus circunstancias, no es que las circunstancias van a desaparecer, en medio de tus circunstancias debes aprender a confiar en Dios. Yo no sé cuál sea tus circunstancias, solo te digo lo que la palabra está enseñando, aprende a confiar en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz, y lo resalto, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué dice? Porque en ti ha confiado. Es decir, el tema de las preocupaciones es aprende a confiar en el Señor. El confiar en Dios es lo que te va a permitir descansar. Sin importar la circunstancia, vas a poder descansar. Y quizás tú puedas decir, no, es fácil hablar. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo, no sabe lo que yo estoy atravesando. Es cierto, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Por eso Jesús decía, Mateo 11:28, y permítame leer, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, si estás trabajado y cargado, dice, venid a mí, y yo os haré descansar. Es decir, si quieres descansar, necesitas ir a Él. Necesitas confiar en Él, pero necesitas confiar en Él como tu pastor. Yo no estoy diciendo que las circunstancias desaparecerán de la noche a la mañana. Lo que estoy diciendo es, aprende a confiar en Él. Debes entender que la labor que tiene el pastor es guiar a la oveja a un lugar donde ésta pueda encontrar y disfrutar de aquellas cosas que está necesitando, que el Señor te va a llevar a ese lugar para cubrir esas necesidades. Porque tu tarea básica como oveja consiste en seguir al pastor. Y cuando sigues al pastor, vas a poder descansar. Y a decir verdad, cuando habla de descansar, la palabra hebrea, que se emplea para que digan que uno lo estudió el texto, ¿no? La palabra hebrea tiene que ver con recostarse con las 4 patas encogidas. No lo voy a representar, pero me dejo entender. Es decir, descansa totalmente, plácidamente, a sus anchas, ¿no? Él está totalmente relajado. Pero para que puedas hacer eso, debes seguir al pastor. Para poderte relajar en medio de todo y como la oveja,
estar allí a tus anchas, necesitas seguir al Señor. Pero el verso 2 sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, tenemos que entender, Él no nos hace descansar en cualquier lugar. Él nos va a llevar a los mejores lugares. Y para llegar a esas aguas de reposo debemos entender que también hay un proceso. Permítame entender el contexto de lo que ocurría en esa época. Decíamos, David está hablando de su experiencia como pastor. A decir verdad, esta palabra reposo tiene que ver con reposar en un lugar o ir a un lugar de reposo. Es una palabra que se relaciona con el concepto de hogar. ¿Okay? Vamos a explicarlo mejor. Los pastores en esa época llevaban temprano, muy temprano, lo que pasa que ahora en verano, algunos que andan de vacaciones, su temprano son las 10 de la madrugada, ¿no? Eso pasa, ¿no? Sobre todo si eres adolescente. Pero tenemos que entender, en ese entonces los pastores llevaban muy temprano a las ovejas a pastar, pero las llevaban a pastar en los pastos que son recios, que son fuertes, los que son un poco más complicados de arrancar. El pastor no se las ponía fácil, los llevaba primero a ese lugar, pero con el avance del día los va llevando a prados mucho mejores, mucho más tranquilos. Pero ya llegando al mediodía, el pastor los estaba llevando a un lugar donde haya sombra y a la vez haya aguas tranquilas, aguas mansas, aguas cristalinas, aguas en buen estado. En ese trayecto las ovejas se han alimentado, han comido bien, pero están sedientas. Una oveja sedienta, si no tiene pastor, va a buscar cualquier tipo de agua y probablemente se va a enfermar. Lamentablemente eso ocurre muchas veces en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque quieren calmar su sed y van a cualquier lado y terminan dañándose. Buscamos saciar nuestra sed con lo que creemos que es bueno, pero que nos daña y que termina dañando a la gente que está a nuestro alrededor. Eso hacemos. Buscamos, esto me satisface, pero terminas arruinando tu vida y afectando a los tuyos. Si la oveja no tiene pastor, eso es lo que va a hacer. En Jeremías 2:13, esto dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos buscaron agua donde no debían. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de su pueblo. Si eso hicieron ellos, debemos estar atentos porque eso también podemos hacer nosotros. Se necesita el agua correcta de la fuente correcta. Y yo les decía, la palabra reposo tiene que ver con el concepto o está asociado al hogar, a la morada. Lo que el texto está diciendo es, para que la oveja calme saludablemente su sed, necesita acudir a ese lugar, al hogar que el pastor ha preparado, allí en medio del desierto para ser saciado. Es decir, necesitas ir al hogar del pastor. Si quieres ser saciado realmente, debes ir al hogar que el pastor ha preparado para ti. Jesús dijo en Juan 4, verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está diciendo que el único que puede saciar esa sed interior que tienes y que buscas saciar con cualquier cosa es Él. Necesitas ir a Él. Jesús decía, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas de mí. Yo soy el único que puede saciarte. Y Dios en su amor nos guía al lugar donde nosotros podemos encontrar paz. Y por eso necesitamos ese pastor, porque si no vamos a ir a fuentes que nos pueden dañar. Yo no sé, estos días el agua en muchos grifos, en muchos caños salía media rosada. Y la gente estaba, esta agua. Debemos tener cuidado, y ya no estoy hablando de los servicios de agua, sino debemos tener cuidado con la fuente que estamos bebiendo. Y muchas veces hemos ido a fuentes creyendo que esto va a calmar
Y a veces lo hacemos por escapar de las circunstancias que estamos atravesando y nos metemos a ciertas cosas, pero nos dañan. Y Él está diciendo, la única fuente que va a saciar tu sed es Jesucristo. Necesitamos de Él. Pero tengo que seguir avanzando. El verso 3 dice, confortará mi alma. Ahora, la palabra confortar tiene que ver con dar vigor, fuerza, animar, alentar, restaurar. Tiene que ver con el consolar al que está afligido, al que está abatido. Ahora, alguien abatido es alguien que está caído, es aquel que no se puede levantar. Ahora, yo quiero que podamos entender el contexto. Cuando una oveja está pesada, gorda, con mucha lana, cuando se echa cómodamente en una pequeña hondura o una depresión del suelo y se gira un poco de lado, su centro de gravedad cambia y termina patas arriba. Y termina pataleando y comienza a balar con fuerza, esperando con pánico que venga alguien y la levante. Porque prácticamente le resulta imposible poderse poner de pie. Y así en esa posición termina expuesta a los ataques de cualquier fiera. Si el pastor no llega pronto, a decir verdad, la oveja se deja morir. Y a la oveja le ocurre esto no simplemente por la hondura o depresión que puede haber en la tierra. Le ocurre esto porque hay varios factores que están en ella. Lo primero, porque está buscando confort. Lo segundo es su exceso de lana. A decir verdad, para los judíos la lana representaba soberbia. Y el tercer factor es si está subida de peso. Y este tipo de cosas le puede ocurrir a cualquier persona que comienza a buscar comodidad, confort y comienzan a relajarse en su vida. Aún en su vida cristiana, se comienzan a relajar. Lo otro es la soberbia. Se creen mejores que otros porque están sirviendo quizás en algún área, porque son más vistos o por lo que sea. Tienen esa soberbia, ¿no? Y el tercer punto es porque comen mucho. Y no estamos hablando simplemente de lo material, sino que se llenan de tanto conocimiento, pero no lo están viviendo. Se convierten en unos cabezones espirituales. Por ello el Señor nos dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nos está diciendo, eres vulnerable. Cada uno de nosotros somos vulnerables. Y David, quien escribió este salmo, sabe de lo que está hablando. Porque él fue vulnerable y falló. Ahora, cuando la oveja cae y está patas arriba, la única esperanza que tiene es que aparezca el pastor y la vuelva a poner de pie. Que la restaure, que la anime y la conforte. Y yo quiero decirte con sinceridad que si has caído, y no importa el por qué, solo necesitas que el pastor te levante. Y quizás como la oveja solo necesitas balar a él, pedirle socorro, porque él te dice, clama a mí y yo te responderé. Porque el pastor no te va a dejar abandonado. Ahora, la oveja después de que es levantada, es reconfortada. David sigue diciendo, el verso 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor la va a llevar de vuelta al camino. Se ha desviado, se ha ido por otro lado. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Y el verso 3 nos está diciendo, me guiará por sendas de justicia. Dios te va a guiar a aquellas sendas que reflejen lo que es Él. Él es un Dios justo. Y te va a llevar ese camino que lo refleje. Él te va a llevar por su camino. Ahora la pregunta, ¿cuál es el camino? Jesús decía en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, necesitas de Él. Pero el verso 3 sigue diciendo, por amor de su nombre. Yo quiero resaltar algo especial aquí. Dios no hace todo esto por obligación, sino por amor. El texto resalta bien amor a su nombre. Su nombre lo representa, tiene valor, es real. Y cuando Él hace esto, Él lo hace porque Él es pastor y no se puede negar a sí mismo. Él es pastor y lo hace por lo que Él es.
Y Él es fiel a eso. Él no te va a dejar abandonado porque Él es pastor. Él no va a dejar de ser pastor para ti. Él va a ser pastor para ti. Ojo, y permítame decirlo, Él no va a ser pastor por ti. Permítame marcar la diferencia. Él va a ser pastor porque Él es pastor. Y no porque tú tengas la necesidad, sino porque eso es inherente en Él. Porque tú eres muchas veces una oveja testaruda y rebelde. Y eso pasa con las ovejas, también se vuelven muy testarudas. Pero Él está allí para ti, porque Él es así. Él es pastor y su inmenso amor te restaura, pero solo debes dejarte guiar. Lamentablemente el tiempo nos está ganando y solo llegamos al verso 3. Pero yo quiero que podamos entender algo. El amor de Dios es tan grande, que Él quiere ser tu pastor. Pero para que sea tu pastor, tú debes querer ser su oveja. Pero no ser una oveja rebelde, sino decirle: Señor, yo te necesito. Necesito, Dios, de que tú estés a mi lado, que tú me proveas, que tú me guíes, que tú me restaures, porque yo he fallado y necesito que tú actúes en mi vida. Necesitamos ser guiados por Él, porque muchas veces como creyentes nos desviamos. Aún siendo creyentes, David, aunque era una oveja, se desvió, porque no se dejó guiar por él, sino se dejó guiar por sus emociones. Cuando nuestras emociones, cuando nuestro corazón es engañoso, y nuestro corazón engañoso nos lleva a hacer, decir cosas que no debemos hacer ni decir. Y necesitamos que ese pastor amoroso supla nuestras necesidades, esas necesidades emocionales, pero también que nos guíe, pero restaure. Vamos a ponernos de pie, por favor. Necesitamos que Él se acerque a nosotros, y Él está allí a nuestro lado realmente, pero nosotros somos los que necesitamos que Él nos atraiga. El verso siguiente tiene que ver con: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No lo vamos a explicar, pero Él con su cayado, el cayado tiene que ver con esa curva que tiene el bastón. Él con su cayado hace que la oveja que se quiere desviar vuelva al camino, evita que se desbarranque, aunque tenga que jalarla del cuello. Necesitamos muchas veces de eso. Y vamos a expresar esto a través de una canción. Acércame a ti, no me dejes ir, lo entrego todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, pues yo te necesito.
te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Acércame a ti. No me dejes ir. Lo entrego todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Vamos, iglesia, cántalo. Te anhelo a ti, pues yo te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti, pues yo te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Él quiere ser nuestro pastor. Él es pastor. Pero Él quiere que tú decidas ser su oveja. Y no desde el nombre. Porque el nombre es muy fácil. Él quiere que aprendas a confiar en Él en medio de tus circunstancias. Circunstancias que yo no conozco, Él las conoce. Pero Él te dice, déjame pastorearte. Porque te estás apoyando en muchas cosas. Estás apoyándote y tu confianza está puesta en tu trabajo, quizás en tus contactos, en lo que tú puedes. Y no estoy anulando todas las capacidades que tengas. Pero el Señor te está diciendo, pon tu vida en mis manos. Porque tú sabes que la has arruinado muchas veces cuando decides hacer las cosas a tu manera. Y necesitas ser pastoreado. Y David aprendió eso y es lo que está enseñándonos. Porque su experiencia y sus golpes le enseñaron, necesito un pastor, pero necesito que ese pastor sea mi pastor. Y sé que en él nada me va a faltar, porque él va a reconfortar mi alma. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Él va a aderezar mesas delante de mí en presencia de cualquier angustiador. Porque sé que voy a morar en su casa por largos días. Porque Él me ama. Él no va a negar quién es. Es pastor. Pero Él quiere que tú y yo seamos realmente sus ovejas. Vamos a orar así, puestos de pie. Señor, nos acercamos a ti, Señor.
reconociendo nuestra imperfección, pero a veces nuestra testarudez de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y al hacerlo así nos hemos golpeado una y otra vez, pero queremos mantenernos testarudamente en ser como somos. Cuando tú quieres guiarnos por amor, restaurarnos, proveernos. Señor, perdona la soberbia en muchas ocasiones, el ser autosuficientes. Te necesitamos, te necesitamos. Ayúdanos a ser como tú, a depender de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento un momento, por favor. Me faltan 3 versículos. Solamente quiero decirles algo más. Una cosa que el texto está resaltando es: Él te va a restaurar, Él te va a confortar. Si has caído, y está hablándole a la oveja, a la que ya es parte de su pueblo. Él no te deja tirado. Si le has fallado, Él no está diciendo, bueno, vamos a hacer chuleta con esta. Él está diciendo, vamos a levantarla, vamos a reconfortarla, porque yo la sigo amando y no importa en qué fallaste. Él te dice, siempre, siempre te voy a restaurar, porque soy pastor y te amo. Y si por algún motivo te desviaste, voy a usar el callado y te voy a jalar para acá, para cuidarte. Y si quizás tú dices, yo nunca he sido de este rebaño, Él te está diciendo, yo quiero que seas de mi rebaño. Ven, sé parte de mi rebaño. Quiero que tú me aceptes como pastor, porque yo quiero ser pastor. Y Jesús es aquel buen pastor. Él no está mirando tu pasado y lo que hiciste. Él está mirando, ahora vendrás a ser mi oveja y te voy a cuidar. Si quieres tomar esta decisión de ser parte del rebaño o quieres ser restaurado, allí donde estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como pastor. Sé que te fallé. Sé que pequé, te ofendí y lastimé a los que están a mi alrededor, porque hice las cosas a mi manera, porque fui como la oveja, terca y testaruda. Pero ahora entiendo que necesito que tú me guíes. Necesito tu restauración, necesito tu provisión. Te necesito a ti. Perdóname, perdóname. Hazme nuevo para ti, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración conmigo, ya sea que estés aquí o estés en el segundo piso o a través de las redes, me gustaría orar por ti. Y los que estamos aquí presentes, yo les pido un favor para poder simplemente identificar que hicieron esta oración. Les pediría que por favor, si pudieran levantar su mano para poder identificarlo, si hiciste esta oración conmigo, sin temor. La Biblia dice que los valientes, los violentos es el reino de los cielos. Si has hecho esta oración conmigo, allí donde estás, levanta tu mano. Les pido un favor más, no los distingo, si pueden ponerse de pie. Si hiciste esta oración sin temor, ya sea porque estás volviendo al rebaño o quieres ser parte del rebaño, allí donde estás, sea aquí o en el segundo piso, los que están a través de las redes, aparece un número, por favor contáctanos, permítame orar por ustedes. Señor, gracias por estas preciosas ovejas tuyas. Señor, cada una necesitamos ser guiados por ti. Gracias porque están aceptando esa guía. Señor, bendícelas, guárdalas y a través de ellos bendice a los suyos. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido un favor, en los extremos de los asientos hay unas personas que quieren orar personalmente por ustedes y darles
un folleto, un texto de parte nuestra. Si por favor les pueden acompañar. Aquí en primera fila también hay. Si pueden ir saliendo un momento. Los otros 3 versículos les queda de tarea para ustedes en casa. ¿Ok? Pero aprendamos a depender de Él. Porque muchas veces lo arruinamos. ¿Ok? Que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo.